Televisa presenta. Bueno, mi nombre es Alondra Fernández de la García y hoy mi equipo y yo hablaremos sobre la Constitución de Apatzingán. Bueno, el primer capítulo, en el artículo número 1 de lo que conforma esta Constitución, habla sobre la religión y nos dice que la religión católica es la única que se puede profesar en el Estado. No puede haber otra, solo la católica, apostólica y romana. También en el capítulo 2 nos dice que la facultad de las leyes e intereses de la sociedad hace que todo esto se constituya una soberanía que debe ser predecible, inenajenable y sobre todo indivisible. La soberanía reside totalmente en el pueblo y bueno, pues ellos tienen derecho a decidir quién los gobierna, no puede llegar nadie a imponer. Si esto no se llegase a cumplir, se castiga por la autoridad pública como delito a la nación, o sea, es un delito muy grave. En el capítulo 3 nos dice que los extranjeros que profesan la religión católica y no se opongan a la libertad de la nación y de las leyes que se conforman en este estado, se considerarán un ciudadano más de ella y bueno, pues con eso dice que gozarán de beneficios de la ley. Y al igual que la ley debe ser igual para todos, solo que la ley misma debe dictaminar que el individuo debe ser preso o detenido. Nadie puede hacer justicia por mano propia. El artículo 15 nos dice que la calidad del ser humano se pierde por sus crímenes, herejía y faltas a la nación. La libertad de expresión está aceptada hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, esto quiere decir que mientras esté dentro de la ley está perfecto, mientras no se violen las obligaciones de los individuos. En el capítulo 4 asegura que la felicidad del pueblo reside en la seguridad, libertad y sobre todo en la igualdad en las personas. Y los funcionarios públicos deben funcionar temporalmente, no pueden estar permanentemente. Ningún ciudadano debe ser juzgado si no es por la ley. La ley debe ser igual para todos los ciudadanos y todos los ciudadanos deben obedecer dichas reglas. Las penas deben ser necesarias para proporcionar que los delitos se paguen. Bueno, yo voy a hablar de cómo fue promulgada la Constitución. Este decreto fue promulgado por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán. El Congreso del Chilpancingo fue el que sustituiría a la Junta de Zitácuaro. Fue el primer Congreso independiente de la corona española, en el cual fue concretado en respuesta al llamado que hizo don José María Morelos y Pavón el 30 de junio de 1813. Más tarde también se le conocería como el Congreso de Anáhuac y también Congreso de Chilpancingo. Don José María Morelos y Pavón expidió una convocatoria para la designación de diputados que conformarían el Congreso mencionado y cuya sede se fijó en Chilpancingo. Andrés Quintana Roo redactó un reglamento como base para el funcionamiento del Congreso y para la elección de diputados. Después de que el Congreso tuvo algunas dificultades, se estableció como una sola ciudad, desde la ciudad de Chilpancingo, que esa fue la primera, y debió trasladarse a Tlacotepec, a Tetela, a Juchitán, Huetamo y entre otras ciudades. El decreto lo forman 242 artículos y está dividido en dos partes: principios o elementos constitucionales y también como formas de gobierno. Los artículos más sobresalientes fueron la religión católica, la facultad de dictar leyes, la soberanía que reside originalmente en el pueblo
y la más importante yo creo que serían la de los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y judicial. Otro artículo importante podría ser la ley de que todos somos iguales y la ley también de la felicidad del pueblo, que cada uno de sus ciudadanos podía gozar de la igualdad, seguridad, propiedad, etcétera. También provenían de diferentes provincias, la cual sería Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, entre otras. Yo les hablaré a partir del capítulo 5 de las juntas electorales de parroquia, que comprenden los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69 y bueno, muchos más que llega hasta el 81. Vamos a resaltar principalmente tres artículos que en lo que a mí concierne son los más fuertes o que yo consideré de mayor relevancia. El artículo 67, que dice que se celebrarán esas juntas en las cabeceras de cada curato, o sea, de cada iglesia, o en el pueblo de la doctrina que ofreciere unas comodidades diferentes a las que se estarían dando, ¿no? También está el artículo 70, que dice que volverán al destino para la sesión de que se dará en principio por nombre de entre los concurrentes dos estructuradores y un secretario, es decir que pues bueno, habrá dos estructuradores y un secretario que estarán ahí. Y el artículo 76, que dice que ya concluido este neto se trasladará el concurso llevándolo al elector entre el presidente, estructuradores y secretario a la iglesia, en donde se cantará en acción de gracias un solemne Te-Deum, y la junta quedará disuelta para siempre, ya recuperando el artículo 73, que bueno, que 75, que dice que si la junta fuera compuesta de todos los ciudadanos de la feligresía, el votado que reuniera el mayor número de sufragios o aquel que por quien en ese caso de empate o se decide de la suerte, quedará nombrado elector de parroquia. En el capítulo siguiente, que es el 6, que son de las juntas electorales de partido, hay diversos artículos que son muy interesantes, como por ejemplo el 85, que va armando con los demás artículos, pero da a notar cómo después de tales elecciones los escrutinadores y los secretarios van a presentarse para ver cualquier duda. Esto pues es un precepto de las votaciones y la democracia, ¿no? Y pues de las personas que están a cargo de las elecciones. Después dice que en el artículo 87 se procederá enseguida a la votación haciendo la puerta abierta por medio de cédulas en cada elector exprese los individuos que juzgue más a propósito. Recibirá las cédulas y el secretario las leerá en voz alta y manifestará al presidente. Es decir, que los sufragios se van a leer al fin de cuentas en voz alta. El artículo 90 dice que el secretario extenderá la nota que suscribirá con el presidente y estructuradores. Se sacarán 2 copias autorizadas con la misma solemnidad, es decir, con la misma validez, de los cuales se entregará al elector nombrado y otras se remitirá al presidente de la Junta Provincial, que esto quiere decir que, bueno, hay que estar a cargo de las votaciones, se le va a entregar. Después sigue el capítulo 7, que es de las juntas electorales de provincia. Enseguida tenemos el primer artículo, que bueno, sería el artículo 93, que dice que los electores de partido formarán respectivamente las juntas provinciales, que para nombrar los diputados que deberán incorporarse en el Congreso se han de celebrar en la capital de cada provincia o en el pueblo que señalare el intendente a quien toca presidirlas, y fijar el día, hora y sitio que haya de verificarse.
Es decir, que pues bueno, cada uno de los electos pues, va a convocar. Y pues en la primera sesión se nombrarán 2 escrutadores y un secretario en los términos que anuncia el artículo 83, que ya se leyó posteriormente y ya se explicó. Serán los testimonios de las actas de las elecciones hechas en cada partido, remitidas por los respectivos presidentes de partido, obviamente, y presentarán los electos las copias que llevarán consigo para que los estructuradores y los secretarios las confronten y examinen. Bueno, después tenemos el capítulo 8, que dice de las contribuciones de del Supremo Congreso, que bueno, aquí van a influir un poco también en las elecciones, que dice que el Supremo Congreso pertenece exclusivamente al artículo 102 y que posteriormente en el artículo 103 se van a elegir a los individuos del Supremo Gobierno, los del Supremo Tribunal de Justicia, los de residencia y los secales de la segunda bajo la forma correspondiente y obviamente los secretarios. El artículo 105, con las elecciones ya generales de división a consulta del Supremo Gobierno, a quien compondrá los 3 oficiales juzguen más idóneos. Es decir que, bueno, se van a elegir a diversos jueces y esos se van a elegir conforme a la Junta crea que son los más adecuados. Bueno, yo les hablaré acerca de las atribuciones del Supremo Congreso. Bueno, empecé con el artículo 102. Reconocer y calificar los documentos que presenten los diputados elegidos por las provincias y recibirles el juramento que deben otorgar para incorporación. También en el artículo 103 es elegir a los individuos del Supremo Gobierno, los del Supremo Tribunal de Justicia, los de residencia y los secretarios de estas corporaciones. También los fiscales de la segunda bajo la forma que percibe el decreto y recibirles a todos el juramento correspondiente para la posesión de sus respectivos destinos. El artículo 104 es nombrar a los ministros públicos que con el carácter de embajadores plenipotenciarios a otra representación diplomática que hayan de enviarse a las demás naciones. Bueno, como que nos habla acerca de que ellos tienen que ser como unos tipo embajadores, que su misma diplomática tiene que ser enviada a las demás naciones, como supongo yo que es un tipo. El artículo 105 es elegir a los generales de división a consulta del Supremo Gobierno, quien propondrá los 3 oficiales que juzgue más idóneos. Bueno, en el artículo 106 es examinar y discutir los proyectos de ley que se propagan, también sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso de ser necesario. El artículo 107 es resolver las dudas del hecho y de derecho que se ofrezcan en orden a las facultades de las supremas corporaciones. El artículo 108 decreta la guerra y dictar las instrucciones bajo de las cuales haya de proponerse o admitirse la paz, las que deben regir para ajustar los tratados de alianza y comercio con las demás naciones. También podría decirse que esta llevaría el control de un tipo de mandato para que ya haya un control exacto entre las distintas naciones. Les voy a explicar sobre la Constitución de Apatzingán de 1814, lo cual anteriormente mis compañeros ya les vienen platicando de algunos capítulos anteriores. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 15 de las facultades Supremo Tribunal de Justicia, lo cual fue creado por los constituyentes reunidos de Apatzingán para comprender carácter y también considerar prevenciones en el trono de justicia contenidas en cada ordenamiento. En el capítulo 16 de los juzgados inferiores menciona sobre los jueces que su tiempo de duración, el tiempo que deben de tener de gobernar durante 3 años, y lo cual también son los encargados de resolver conflictos por la legislación federal de todo el país. También en el capítulo 17
de las leyes que se han de observar en la administración de justicia, las cuales mientras dice la soberanía de la nación, fue un cuerpo de leyes que sustituirán a las anteriores, digamos, a las actuales, las cuales van a volver a entrar nuevamente, las nuevas con la nueva administración que se deben de cumplir y respetar. También en el capítulo 19 habla de las funciones del Tribunal de Residencia, lo cual los juicios de residencia deben concluirse dentro de 3 meses. Si no se solucionan durante 3 meses, serán absueltos por los acusados. Las sentencias por el Tribunal de Resistencia que remitirán al Gobierno Supremo por las que se publique y ejecuten por medio del jefe o del tribunal encargado. El capítulo 20 de la representación nacional dice que el Gobierno Supremo es el encargado de publicar y convocar el plan que representa de la representación nacional. Después de resignar al Supremo Congreso de las facultades soberanas que proposita y otorga juramentos de obediencia y fidelidad disuelta en la corporación. En el artículo 21 dice la observancia de este decreto, lo cual el ciudadano tendrá derecho a reclamar acciones que notare. Uno de los principios establecidos para el Congreso Supremo sea de las supremas alternaciones sancionar las leyes y singularmente relativas a la Constitución militar. En el capítulo 22 dice la sanción y la promulgación de este decreto. Para la puntual observancia publicará y se calculará que los tribunales de justicias, jefes gobernadores, autoridades civiles y militantes eclesiásticos para que guarden y hagan cumplir el decreto constitucional en todas sus partes.